caso mío, como historiador del arte, fundamentalmente de Rosario, como una parcialidad del arte argentino, siempre pienso en quienes me precedieron, que han sido los propios protagonistas. Herminio Blota, en los años 20, un escultor, Hilario Hernández Larguía, un arquitecto, director del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, en su fase inicial, una importante figura para el arte moderno en la ciudad, y luego Isidoro Slulitel, que es un médico y coleccionista. Bueno, estas figuras son, de alguna manera, quienes sentaron las bases, a través de sus relatos, de la historiografía del arte en nuestra ciudad. Y en el caso de Isidoro Slulitel, tiene la peculiaridad de haber sido un importante coleccionista, no solo de arte argentino, sino fundamentalmente de arte de la ciudad de Rosario. Ajá. Desde esos primeros artistas europeos que se radicaron entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta las más recientes expresiones que él pudo conocer, vivenciar y apoyar. Lo cual apostaba por el arte rosarino. Absolutamente sobre el arte, no solo por el arte rosarino, sino por el arte rosarino más reciente, el más riesgoso para un coleccionista. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Él estuvo ligado, evidentemente, a los grandes autores modernistas de los años 50, pero también a sus descendencias inmediatas, que son las vanguardias de los años 60. Y a mediados de 1967, en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, se realiza Pintura Actual Rosario, obras de la colección Isidoro Slulitel. Una muestra importantísima, muy grande, con obras de su colección, pero que tuvo una singularidad. Estaban sus obras, verdaderamente, que pertenecían a la colección, pero también una colección inventada, vamos a decirlo brutalmente, una colección inventada con la complicidad de Grela, con la complicidad de los artistas de vanguardia, y quizá con la de Nicolás Rosa, y en parte con el aval de Gustavo Collet. Nicolás Rosa, estamos hablando del docente de letras. Sí, un crítico cultural importante. Cultural importante. Sí, en ese momento verdaderamente importante. ¿Qué ocurre? Isidoro Slulitel muestra su colección de cuadros y permite que muchos de esos artistas que estaban realizando arte de vanguardia expongan su última investigación estética. O sea, que las instalaciones, las ambientaciones, los objetos, aquello que era lo más resonante de esa exposición, era obra que no pertenecía realmente a la colección de Isidoro Slulitel, sino que Slulitel lo avalaba como si fuese propio para que se pueda exponer en el museo. O sea, que el tipo lo que hizo fue abrirle las puertas del museo. Absolutamente. O sea, es una fisura a partir de la cual ingresa la vanguardia. En ese momento, lo que estaba consagrado en el museo era la moderna escuela del litoral. Gambarte, Grela, Herrero Miranda, Uriarte, Othman, etc. Entonces, aquí entran sus discípulos rebeldes que muestran una serie de obras que rompían los parámetros de lo que se consideraba arte. Entre ellos, podemos ver obras que estaban produciendo una sustitución del objeto por la idea, lo cual es muy radical en términos estéticos y sobre todo en un ámbito como Rosario de Santa Fe. Es decir, donde hay un movimiento de vanguardia que hace punta, que es una suerte de avanzada de la vanguardia estética. Entonces, Slulitel tuvo esa peculiaridad. ¡Qué lindo! Y la muestra, además, no solo cuenta, digamos, con la mediación de Grela, con el prólogo muy erudito, digamos, de Nicolás Rosa, un catálogo importante. Fueron cómplices de ello. Isidoro Slulitel estaba muy contento y fue muy consciente de lo que hacía y fue fabuloso, sino que la muestra no la presenta uno de esos grandes artistas consagrados de los 50, ni siquiera Juan Grela, que fue uno de los que pergenió este ardid, sino nada más ni nada menos que una figura patriarcal del arte de Rosario, que fue Gustavo Collet. ¡Qué bueno! Una figura que, recordemos, en los años 20 y 30 estaba en París y exponía en la Galería Sac con las más importantes figuras del arte latinoamericano como Diego Rivera, Torres García o Mérida. Es decir, ese es Gustavo Collet, que fue el primer maestro de Juan Pablo Renzi y por lo tanto presenta esa obra donde
a la inauguración asiste una figura importantísima en la crítica nacional en ese momento, como Jorge Romero Bress, que dirigía el Centro de Artes Visuales, que era uno de los centros de arte del Instituto de Itela. De manera que esta muestra es presentada en los diarios como una muestra a nivel nacional y es la puerta de ingreso, la verdadera puerta de ingreso de la vanguardia, así como tal, como movimiento en Buenos Aires. ¿Qué pasó con el patrimonio de Slulittle? Bueno, estas obras después hacen una itinerancia y finalmente se pierden. Él las rescata cuando llegan a la ciudad de la aduana, las instala en los altos del Sanatorio La Prida, finalmente se pierden. Y la obra de Slulittle en un momento es donada a la municipalidad y creo que por muy malas gestiones esa obra vuelve en gran parte a la familia. Algunas quedan en el ámbito del Museo Castañino, pero gran parte vuelve a la familia. Alguien pregunta por acá, Slulittle, ¿tenés idea quién hizo el retrato que se exhibe en el centro traumatológico? Un retrato de él debe ser. Puede ser un retrato que le hizo Luis Ubrart. Ah, mira. Quizá sea ese retrato. Él estuvo muy ligado a los pintores rosarinos e incluso a viejos pintores como Luis Ubrart, que era una suerte de historia viva, ¿no? Quienes le relataron gran parte de los sucesos de las primeras décadas, ¿no? En ese caso, Ubrart, Blota, Collet, Mintun Serva, quienes él conoció y trató, le aportaron el conocimiento de esas primeras décadas y luego figuras como Gambarte, Grela, le deben haber hecho otros aportes. Él fue una de las figuras que empieza a coleccionar la gente del Grupo Litoral, junto a Eduardo Oliveira César, que son dos grandes coleccionistas y que vale la pena mencionarlos porque son coleccionistas del arte de la ciudad. Qué maravilla lo que estás contando. Tiene que ver con nuestra historia, Guillermo. Te valoramos tanto, ¿no? Estos relatos tuyos son realmente fantásticos, son, ¿no? Pequeños relatos que uno puede hacer a partir de la experiencia, a partir de lo que pude investigar, ¿no? Y aparte vivenciar también, porque algunas figuras, yo a Slulittle no lo conocí, obviamente conocí a Grela. Y estás hablando de una época que la miramos, ¿no? con admiración. Ya no más que un diario dedique tanto tiempo a una inauguración y a los artistas no tan conocidos, emergentes, sí, ¿no? En ese momento varios diarios de Buenos Aires se refieren a esto, los semanarios se refieren a esto, y esto es la puerta de ingreso después a la Semana del Arte Avanzado en la Argentina, que se hace ese mismo año, donde distintos críticos de Buenos Aires seleccionan artistas de la vanguardia de Rosario. Bien, Guillermo Fantoni ha pasado por Happening. Hasta el próximo sábado, Guillermo, hasta el otro. Y un saludo. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.